Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa. Les mandamos un abrazo gigante desde la provincia que nos estén viendo, desde el país que nos estén viendo. Dios bendiga sus vidas y decirles que son parte de esta familia del Ministerio Impacto Cristiano. Y en esta noche quiero compartirles un mensaje que ha sido un mensaje de proceso, ¿sí? Durante toda esta semana, incluso la semana pasada. Pero un mensaje que el Señor nos habló personalmente, no desde hablarnos desde la intimidad, sino desde la práctica, ¿sí? A veces Dios nos habla a través de su palabra y nos ministra a través de su palabra porque estamos en tiempo de intimidad, pero a veces Dios nos somete a circunstancias para que entendamos lo que Él nos quiere decir a través de situaciones. Que por lo general cuando se da de esa manera no es la manera que más nos gusta. Pero es una forma de hablar del Señor también, a través de las situaciones. Y yo le puse de título a este mensaje, La escuela de la prueba. ¿A cuántos les gustaba ir a la escuela? Acá, levanten la mano. Sean sinceros, sean honestos, no me mientan, ¿sí? El Señor conoce el corazón. Bueno, muy bien. Me gusta por las manos que no se levantaron porque yo sería de esos también. Pero los niños y jóvenes adolescentes estudien, gente. Estudien que se necesitan profesionales y el reino de Dios necesita contar con gente capacitada y preparada. Amén. En la escuela es un espacio en el que un maestro, una maestra, un profesor nos enseña conceptos, elementos que nos van a servir a futuro, ¿sí? Dios también tiene su escuela. El Señor tiene su escuela para nosotros también. Y esa escuela, una de las escuelas, que una de las escuelas podría ser la palabra, una de las escuelas podría ser la iglesia, una prédica, un mensaje, pero una de las escuelas que son las que no nos gustan a nosotros, es la escuela de la prueba. La escuela de la prueba. Quiero decirte esto en esta noche. Dios está interesado en formar en nosotros el ser más que el hacer. Durante mucho tiempo como cristianos nos preocupamos por el hacer. Hay que hacer cosas. Y éramos más espirituales si hacíamos cosas. Más espirituales si servíamos, más espirituales si íbamos a las reuniones, más espirituales si hacíamos. De hecho, veíamos como más espirituales a los pastores, porque en la iglesia los que teóricamente más hacen son los pastores o los líderes. Entonces muchas veces hemos clasificado la espiritualidad a las personas que más hacían. Pero el Señor nos está mostrando en su palabra y nos revela en este tiempo que más importante que el hacer es el ser. Es el ser. Sin embargo, el ser es una de las áreas de nuestra vida que más ignoramos, que más dejamos de lado. ¿Qué es el ser? Nuestro carácter. Nuestro carácter. Nuestro carácter es uno de los elementos que el Señor más quiere trabajar, pero que menos les dejamos obrar. Nuestro carácter es esa área en la que cuando el Señor empieza a trabajar, nos empieza a romper cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento que no nos gusta. Por eso es que el Señor a veces necesita meternos en su escuela, y que es la escuela de la prueba. No puede ser formado un carácter conforme al carácter de Jesús si no es por medio de las tormentas. Dios no puede formar nuestro ser si no es por medio de las circunstancias difíciles. Hay una frase que me gusta y que es que un buen marinero nunca va a ser buen marinero a menos que se enfrente a tormentas. La experiencia de un buen marinero, de un buen conductor de barco, de navío, no sé cómo se le llama eso, no tengo mucha experiencia en el asunto, tiene que ver con atravesar olas, tormentas, tempestades. Un buen piloto de avión no se hace en circunstancias normales, se hace en medio de las turbulencias, en medio de los aterrizajes forzosos o los despegues forzosos. Por eso es que nuestra vida es procesada a través de la prueba. Los desiertos, ¿qué son los desiertos? Esos momentos en la vida donde sentimos que no hay nada. ¿Te pasó alguna vez? Esos momentos que vos caminás y sentís que estás como en una meseta, en un lugar plano, donde no hay absolutamente nada, donde no escuchas nada, donde hay silencio del cielo. ¿Te pasó alguna vez eso?
Esos son los desiertos, los momentos de silencio absoluto. Están también las tormentas, que a diferencia del desierto son los momentos donde nuestra vida es sacudida al 100%. Nuestra vida es golpeada, donde hay ruido, donde hay tempestad, donde hay problemas. La soledad, el dolor, las frustraciones, las pérdidas, son pruebas que en las manos de Dios se convierten en herramientas de formación. Lo difícil es verlo de esta manera, porque tenemos una tendencia a estar en medio del problema y mirar el cielo no en gratitud, sino en cuestionamiento. Y ahí viene el ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué durante tanto tiempo? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no era de otra manera? ¿Por qué a mí no al otro? El por qué. Y es que Dios necesita a veces someternos a pruebas para formar nuestro carácter. Mis hermanos, se vienen tiempos en los que el cristiano que no esté con un carácter sano y conforme al de Cristo no va a aguantar las pruebas. Se vienen tiempos complejos en la historia de la humanidad, que son declaraciones proféticas de que Cristo viene, pero para que Cristo venga van a haber momentos límites. Y dice la palabra en Apocalipsis que los corazones van a ser probados. La palabra nos dice que van a llegar momentos donde nuestros corazones van a ser probados a través de las pruebas. Y que solamente los que tienen un carácter firme en Cristo, carácter firme no es el gruñón, el que va al frente, no, carácter firme, carácter fuerte, es aquella persona que tiene el carácter de Cristo. Puede ser colérico, de esas personas activas que van al frente. Puede ser sanguíneo como yo, de los emocionales, que estamos activos pero de pronto ¡pum!, nos vamos para abajo. Puede ser de los que tienen un temperamento melancólico, quizás son más tristes, más reflexivos o flemáticos. Pero carácter fuerte no se trata de una persona impulsiva, se trata de una persona que tenga el carácter de Cristo. Yo me pregunto, ¿estamos formando en las nuevas generaciones y nuestros hijos personas con caracteres fuertes en Cristo? Personas que no sean movidas de su lugar por ideologías en los colegios, en las escuelas. Escuchaba una persona que decía: tomé la decisión de que mi hijo aprenda desde mi casa porque en el colegio hay mucha ideología de género. Justamente ahí es donde nuestros hijos tienen que marcar la diferencia porque están en Cristo. No podemos evitar que nuestros hijos, nosotros, las generaciones, se encuentren con el problema. Pero lo que sí podemos hacer es que nosotros como hijos de Dios tengamos un carácter fortalecido para la prueba. Porque los que van a mantenerse hasta el final no son aquellos que tienen más capacidades, son aquellos que tienen el carácter de Cristo formado en su interior. Amén. Y yo profetizo y declaro que ustedes son parte de esa generación con un carácter fortalecido en Cristo. Por eso es que los desiertos, las tormentas, todas estas circunstancias en las manos de Dios son herramientas de formación. Y yo quiero que vayamos a la historia de una persona que se enfrentó a una vida de prueba y formación. Y es la historia de David, la vida de David. Quiero que vayas conmigo a 1 Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 2 al 8 vamos a leer en esta noche. Pero antes de leer estos pasajes quiero ponerte en contexto. Lo que pasa en Samuel 18 al 23, los capítulos anteriores al capítulo 24 que vamos a leer, es algo muy singular. David era un pastorcito de ovejas, era el último orejón del tarro, era la persona que nadie elegiría como rey, ¿sí? De hecho, Samuel va a ungir al futuro rey de Israel y se acerca a todos los hermanos de David y va uno, este no. Eran personas aptas para ser reyes, eran musculosos y grandes como yo, tenían mis características físicas seguramente. El Señor conoce lo que estás pensando en este momento, reprendo ese pensamiento ahora. Eran personas con las características ideales para ser reyes. Sin embargo, Dios eligió a aquel que ni siquiera lo habían traído a que sea presentado como rey o futuro rey, porque no contaba con las cualidades. Dice que era un gurí, ¿sí?
cara pelada, él estaba con las ovejas, olor a oveja, a caca de oveja, bueno, no sé en qué contexto estaba, pero seguramente esa era la realidad de él. Lo mandan a llamar y lo ungen como rey. ¿Qué pasa con David? En un momento hay guerra y la famosa historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Está retratada en película, en serie, en todos lados, ¿no? David y Goliat. Lo interesante de todo esto es que David, no contando con las características de soldado, derriba un gigante que todo un ejército no podía derribar, pero tenía miedo, ¿sí? Tenían quickie, no se querían acercar. Él se acercó, ¿por qué? Porque él iba acompañado por el Espíritu Santo, iba respaldado por el Señor. Eso lo mantuvo firme. Él se hizo famoso y se convirtió en un héroe nacional. El pibito chiquitito se convirtió en un héroe nacional. Y se lo invitó a él a vivir a la casa de Saúl, que era el rey que estaba en ese momento. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl le agarró una envidia, se le subió la mostaza hasta arriba porque empezó a ver que alguien era más famoso que él, ¿sí? Y todos cantaban canciones respecto a David, de que Saúl derribó a tantos, pero David derribó a muchos más. Imagínense el orgullo de este Saúl, que él era el rey y de pronto este mocoso empieza a tomar protagonismo, ¿no? Entonces en él empezó a sentirse celoso por la popularidad de David y atentó e intentó matarlo en varias ocasiones. E hizo que los enemigos de David también lo intentaran. Y eso se desarrolla en Samuel 18 al 23. Saúl lo quería muerto a David. Ahora, ¿David era un hombre de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero aún así fue sometido a la prueba. A la prueba de que esa persona que teóricamente tendría que acompañarlo, apoyarlo, estaba dispuesto a matarlo. Y Saúl empieza una persecución para asesinarlo a David. Empieza a correrlos por cuanto rincón había. David se enfrentó a la prueba de su vida. Enfrentarse a Goliat no había sido tan peligroso como Saúl y todo un ejército queriendo matarlo, siendo que eran de la misma familia, del mismo cuerpo, del mismo pueblo. Entonces, en esta persecución de Saúl hacia David, no importaban las capacidades de David. No importaba si él era bueno tocando el arpa, no importaba si él era bueno en la guerra o no. No importaban sus capacidades. Lo que acá se puso en tela de juicio fue el carácter de David. Y miren lo que dice en 1 Samuel 24, versículo del 2 al 8. Versículo del 1 al 8, perdón. Del 1 al 8. Capítulo 24, 1 Samuel. ¿Lo encontraron? Léanlo en la versión NTV, nueva traducción viviente. Dice: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Versículo 2. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos, a los 3,000 soldados más preparados de todo Israel, y fue en búsqueda de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes, un espacio físico, en unas cuevas. Saúl dijo: ya sé dónde está David, ya lo encontré para matarlo, ya está. Juntó a 3,000 hombres, los más preparados de Israel, para asesinar a David. Versículo 3. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. No vamos a entrar en detalles. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de la misma cueva. Imagínense esta situación. Vos estás metido en una cueva al fondo y de pronto, allá en el resplandor de donde se ve la luz de entrar a la cueva, empiezan a ver que entra alguien y se quedan en silencio. Shh, silencio. ¿Quién es? Oh, casualidad, Saúl, a hacer sus necesidades. Estaba Saúl puesto, entregadito en las manos de David. ¿Para qué? Para que David de una vez por todas se deshaga de Saúl. Tenía la oportunidad perfecta para terminar con Saúl. ¿Qué le dicen los muchachos a David? Versículo 4. Le dicen: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Miren lo que le decían los muchachos.
Le decían, David, esta es tu oportunidad. El Señor dice, el Señor te está diciendo, te lo estoy entregando para que hagas lo que quieras. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor nos dice algo que no nos está diciendo? Mis hermanos, mis hermanas, antes de tomar una decisión o de escuchar a otros, asegúrate que esa voz sea del Espíritu y no de tus emociones, de tu carácter desordenado, etcétera, etcétera. Los mismos muchachos con palabra de Dios. ¡Oh! ¿Cuántas veces nos han dicho palabras y nosotros nos metimos de lleno y no era? Le decían a David, David, es tu oportunidad. Es más, yo creo que los muchachos decían, mirá, si este no aprovecha, nos han perseguido hasta el cansancio, y no lo hace David, lo hago yo. Habrá dicho alguno de los muchachos, dijo, esta es la hora, ya está. No vamos a sufrir más con este tipo sinvergüenza. Entonces, dice David, se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Yo no sé cómo habrá sido la situación, pero David seguramente siendo chiquitito todavía, porque David siendo rey, no creció en estatura, seguía siendo el mismo, ¿no? Se le acercó a Saúl sigilosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl. Versículo 5, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. David tenía la oportunidad de su vida para librarse del problema. ¿Cuántas veces nosotros vamos por el camino más rápido y más fácil? ¿Sí? ¿Cuántas veces deseamos hacer lo que es más fácil? Y a veces ir por el camino más sencillo nos saca de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios. A veces hacer lo que nos dicen nuestras emociones o acortar el camino nos saca de los propósitos de Él. Y miren el corazón de David. Él tenía delante de él a su perseguidor. Él tenía delante de él al motivo de una de las pruebas más grandes de su vida. Él tenía delante de él a la persona que quería asesinarlo. Y aún solamente cortándole un pedacito del manto, para David se le revolvió el estómago. Empezó a sentir culpa. Ni siquiera lo había matado. ¿Por qué? Porque dijo, no voy a hacerle daño a mi rey. Él es ungido del Señor y no lo voy a tocar. El Señor lo puso como rey. Yo no voy a hacer algo que vaya en contra de Dios. Si Dios lo puso, Él es el rey y yo no le voy a hacer daño. Continúa diciendo en el versículo 7. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Y lo que sigue desarrollando ahí la historia es que David le empieza a decir, yo tuve la oportunidad de matarte, y le muestra el pedazo de tela de su manto. Yo estuve al lado tuyo, estuve a centímetros tuyos, pero no te maté, porque yo no voy a matar al ungido del Señor. Y cuando Saúl se da cuenta de esta situación, él reconoce de que verdaderamente era un hombre con un carácter sano. Era verdaderamente un hombre de Dios, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque teniendo la oportunidad de hacer lo incorrecto, hizo lo correcto a pesar de la prueba. A mí me impacta mucho esto. ¿Cuáles son los Saúles que están hoy en tu vida? Pueden ser personas, pero pueden ser situaciones también. Pueden ser realidades. En el colegio, en el trabajo, en la familia, en lo económico, en lo espiritual. ¿Cuáles son los Saúles? ¿Cuáles son esos espacios de prueba? ¿Cuáles son esas situaciones que ponen al límite incluso tu propia fe, tu propia confianza? Principio número 1 en esta noche.
La prueba produce un carácter inquebrantable con frutos inquebrantables. Quiero que te grabes esto en el corazón. ¿Por qué Dios te lleva a la escuela de la prueba? Porque la prueba produce un carácter inquebrantable con frutos inquebrantables. David a lo largo de muchos años fue enfrentado por Saúl y iba escapando. Dios lo iba procesando. David se merecía estar en el lugar más alto, sin embargo, por Dios fue sometido a prueba. Y esas pruebas y esas dificultades generaron en él un carácter que no se quebrantó y que aún en medio de la prueba se mantuvo firme, con frutos inquebrantables. Dios no nos llama en este tiempo a ser cristianos que estén mostrando dones todo el tiempo. Los dones van a ser una consecuencia de nuestra intimidad con el Señor y eso lo da el Espíritu. Lo que el Señor quiere ver hoy en día en nosotros son frutos inquebrantables, en un carácter inquebrantable. Estos frutos tienen que ver con la paciencia, con el dominio propio. David, si algo que mantuvo y que se vio como fruto fue el dominio propio, se mantuvo firme, contuvo su alma, contuvo su corazón, contuvo los deseos quizás de su carne, se contuvo frente a la opinión de los demás. Eso solamente habla de un carácter que fue procesado por la prueba y que frente al problema es inquebrantable. A veces Dios no puede quitar los Saúles porque no hay Davides preparados en carácter, obediencia y humildad. Esta frase me impactó, la dice Mariano Senewald en su libro. Dice, a veces Dios no puede quitar los Saúles porque no hay Davides preparados en carácter, obediencia y humildad. Un David no procesado termina siendo un Saúl. ¿Escuchaste? Un David no procesado termina siendo un Saúl. Pero es el ungido del Señor, tiene capacidad, tiene don, habla en lengua, en arameo, en chino, mandarín, en inglés, en todos los idiomas, sana, hace. Vos podés tener muchas capacidades, puedes ser el indicado para el lugar, pero si tu carácter no está procesado, aparentás ser un David, pero en realidad sos un Saúl. ¿Cuándo se va a ver el Saúl? En las circunstancias difíciles. ¿Cuándo se va a ver el Saúl? Cuando las cosas no salen como vos esperás. ¿Cuándo se ve el Saúl? Cuando los demás no hacen lo que vos querés. Un David no procesado se convierte en un Saúl. Y yo quiero profetizar de que acá se levantan Davides y no Saúles. Quiero declarar que sobre tu vida el Señor está procesando tu carácter y que vas a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Recibís esto en esta noche? Que sea parte de tu vida. No importan las capacidades, importa el carácter. Dios no busca iluminados llenos de capacidades. Él busca siervos humildes para capacitarlos y prepararlos. El Señor no levanta a los perfectos. El Señor no levanta a aquellos que tienen todos los patitos en fila, porque todos tenemos algún patito fuera de fila. El Señor no está buscando ese tipo de gente. Él está buscando siervos. La palabra siervo en el original significa esclavo. A veces decimos siervo del Altísimo. Pero lo que menos es ese siervo es un esclavo. Sírvanme. Un siervo es un esclavo. Pablo decía, esclavos de Jesucristo. ¿Y un esclavo hace lo que quiere? ¿Hace lo que quiere? No. Obedece las órdenes de su amo. Un carácter procesado tiene que ver con una persona que es siervo de Jesucristo. Es esclavo de Él. Y aunque suene fuerte, la palabra es una realidad. Aquellos llaneros solitarios que tienen mucho para dar, pero hacen lo que quieren, no son siervos del Señor, aunque aparentan. Son Saúles. Y los Davides, aún en medio de la crisis, obedecen al Señor. Es tiempo, mis hermanos, y presta atención, es tiempo de ver la prueba como una escuela para formarnos. Cuando vemos las tormentas como Dios las ve, entendemos la palabra que dice que todo nos ayuda para bien. Nos encanta ese versículo, pero qué difícil es creerlo en medio de la prueba. Pero cuando yo entiendo que Dios permite las pruebas para que mi vida sea formada, transformada, empiezo a mirar con los ojos del Señor. ¿Voy a llorar? Por supuesto que sí. ¿La voy a pasar mal? Claro que sí.
Ser cristiano no nos aleja del sufrimiento. Ser cristiano no nos aparta de la crisis. Ser cristiano no nos aparta de las malas noticias. Pero ser cristiano nos da la esperanza de que en medio de la prueba sabremos que Dios ha puesto nuestros ojos sobre nuestras vidas y que está haciendo algo en nosotros que nadie lo va a poder romper ni quebrar después de la prueba. Por eso es que es tiempo que vos y yo veamos la prueba como una escuela para ser formados. Por eso este primer principio tiene que ver con que la prueba produce un carácter inquebrantable con frutos inquebrantables. ¿Me vas siguiendo hasta acá? Amén. Segundo principio, la prueba la autenticidad de nuestra fe. Es un juego de palabras, pero hay mucha realidad en esto. La prueba la autenticidad de nuestra fe. Por algo se llama prueba. ¿Para qué sirve? Para probar. Quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. El libro 1 de Pedro nos ha ministrado mucho y nos ha llevado a un entendimiento, y quizás son versículos que has pasado 1000 veces por encima, pero cuando los profundizás, los desglosás y permitís que el Espíritu te hable, tiene principios tremendos para nuestra vida. Nuevamente lo voy a leer en la versión NTV porque me encanta cómo lo expresa esta versión, pero en cualquier versión la esencia es la misma. ¿Lo encontraste? Está medio escondidito, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Me encanta lo que dice al principio. Dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y este versículo no se está refiriendo solamente a la prueba que quizás estás pasando hoy en día. Este versículo está apuntando a los cristianos que también estarán en el último tiempo. Donde estás diciendo: si ustedes atraviesan estas pruebas que van a revelar su fe, dice al final, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Por eso decirte que la prueba expone y revela nuestra realidad. Cuando vos te enfrentás a las pruebas, puedes ver verdaderamente quién sos. Nosotros tenemos dos opciones a la hora de enfrentarnos a un problema. La primera opción es el lugar de víctima, de decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué de esta manera? Señor, estoy cansado. Todo lo que pueda surgir en ese momento. Pero la segunda opción que tenemos frente a la prueba es decir: Señor, ¿qué se expone con todo esto? ¿Qué sale a la luz? En el Nuevo Testamento, cuando habla del fuego del Espíritu, no es que te agarre la chiripiorca y que y empiece. No, ese no es el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu tiene que ver con dos conceptos. El primero, un fuego que purifica, y el segundo fuego, con un fuego para destrucción por la eternidad. El primer fuego tiene que ver con esto que dice acá. Cuando el Espíritu nos somete al fuego para que se exponga todo lo que no es Cristo en nosotros. Que vivamos experiencia en el Espíritu, gloria a Dios, es parte de nuestra relación con Él y nuestra intimidad, una experiencia con el Espíritu. Los dones también forman parte de eso. Pero el verdadero fuego del Espíritu tiene que ver con nuestra vida puesta a prueba para que sea expuesto todo aquello que no es Cristo. El tema es que cuando la prueba golpea nuestra carne, no nos gusta. Cuando yo me enfrento a un problema y me doy cuenta que mi orgullo es golpeado, me doy cuenta que mi egocentrismo es golpeado, empieza a exponerse todo lo que no es Jesús. Hay una frase que me encanta y es que todo lo bueno que veas en mí es de Cristo y todo lo malo que veas en mí es de mí. Y todas aquellas cosas malas en nosotros son las que el Señor quiere erradicar de nosotros por medio de las pruebas.
El oro, para ser oro, necesita someterse a temperaturas altísimas para que salga a la superficie a flotar todo mineral que no es oro. Y el Señor no te quiere como un oro a medias o de baja calidad. Él te quiere purificado. Pero solamente se logra en la prueba. Por eso dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. El domingo pasado, estos domingos anteriores, hablamos que la fe es la medida de Cristo en nosotros. La fe tiene que ver con esta medida de Cristo revelada en nosotros. Y es que la prueba revela cuánto de Cristo hay en vos y cuánto no hay de Cristo en vos. Y estas semanas, cuando nos enfrentamos a pruebas, para mi tristeza, me di cuenta que había muchas áreas de mí en las que no estaba Cristo. Yo pensaba que estaba, pero el Señor dijo, ¡pum! Prueba. Salió a flote todo aquello que no era Él. Mis emociones, mi carácter, mis ganas de... Lo que no era Matías, lo que no era Cristo, perdón, empezaba a salir. Y todo lo que era Matías empezaba a flotar. Por eso es que el Señor, a través de la prueba, revela lo que no es Cristo en nosotros. Y la prueba prueba la autenticidad de nuestra fe. ¿Me van siguiendo? Amén. Decirle al de lado que está al lado tuyo, ¿estás entendiendo? ¿Te está quedando algo? No voy a mirar las caras que ponen. Porque y el tercer principio y último en esta noche. Las pruebas nos fortalecerán para estar firmes hasta el final y verlo a Cristo volver a reinar. Ahí en 1 Pedro, vamos a avanzar unos capítulos, al capítulo 4, acompáñame. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Pedro 4:12. Pedro mantiene la misma conversación y el mismo mensaje a lo largo de todo el libro. Y vuelve a repetir algo que lo leímos anteriormente. Dice 1 Pedro 4:12, ¿lo encontraron? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Ahí es cuando surge en nosotros, dice, como algo extraño que les sucede. Y a veces cuando vienen las pruebas decimos, qué raro que me esté tocando a mí, yo soy hijo de Dios. Sí, no lo tomes como algo extraño. Y miren cómo repite nuevamente, habla de las pruebas, habla del fuego por las que están atravesando. Versículo 13, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Dice la palabra que las pruebas nos van a hacer partícipes y nos llenarán de alegría al ver su gloria el día que Cristo sea revelado a todo el mundo. En otras palabras, quienes se mantienen firmes hasta el final a través de las pruebas y ven las pruebas como una oportunidad son aquellos que verán a Cristo volver. Muchos quedarán en el camino. Las pruebas son un colador de cristianos. La prueba es un colador de cristianos. Porque ahí es verdaderamente donde se ve si nosotros tenemos una identidad de Cristo con raíces firmes, que aunque se nos caigan los gajos y las hojas por las tormentas, nos mantenemos en pie, o estamos dando muchos gajos, muchas hojas, pero raíces básicas. Este año de identidad tiene que ver con hijos e hijas que formen su carácter en Cristo, con raíces profundas para que cuando venga la prueba puedan mantenerse firmes. Y solamente aquellos que permanecen verán la gloria de Dios. Y otro de los versículos que también están en 1 Pedro 5, 6 al 10. Quiero leerlos ahora por último. 1 Pedro 5, 6 al 10. 1 Pedro 5, 6 al 10. ¿Lo encontraron? Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo
Él los levantará con honor. Hago una pausa acá. Dice, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humillarnos delante del Señor tiene que ver con estar en medio de la dificultad y decir, Señor, yo sé que vos seguís siendo Dios. Yo sé que no importa lo que pase, vos seguís siendo Dios. Job dijo eso. El Señor me dio, el Señor me quitó. ¿Qué dijo después? Sea toda la gloria para el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos pararnos frente a la crisis y decir, el Señor me dio, el Señor me quitó, yo la gloria se la sigo dando a Él? Eso es humillarse. Humillarse no es arrodillarse, no es llorar. Eso puede ser una expresión física. Pero humillarse tiene que ver con este convencimiento que Dios sigue siendo Dios a pesar de la circunstancia. Y es que si las cosas salen terriblemente mal, Dios sigue siendo Dios y toda la gloria para Él. Eso solamente lo forma la prueba en nosotros. Versículo 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todo lo que les preocupa. Eso tiene que ver también con humillación, ya no depender de mis fuerzas, decir, Señor, yo no entiendo el porqué y el para qué de esto, pero sé que esta prueba tiene una razón de ser, te lo entrego en tus manos, descanso en vos. Y formar esto se establece en las pruebas. Versículo 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, fuertes en Cristo. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Versículo 10, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién es ese fundamento? Cristo. Y es que las pruebas nos fortalecen para estar firmes hasta el final y para ser parte de ese Cristo glorificado que viene en gloria a reinar sobre las naciones. Por eso todo esto que les estoy compartiendo, todavía lo estoy procesando, mis hermanos. Y yo estoy seguro que vendrán más pruebas todavía que revelarán más de Matías que necesita ser exterminado para que Cristo sea establecido. Por eso en este tiempo yo quiero decirte lo siguiente. Yo no sé si vos estás hoy en día en una prueba, ni tampoco conozco cuál es la prueba que vendrá. En aquella en la que vos verdaderamente sientas que no hay escapatoria, en aquella que vos sientas que verdaderamente estás desarmando tu vida. Pero quiero decirte esto, es tiempo que vos y yo nos levantemos con el entendimiento de que las pruebas forman nuestro carácter y son una escuela de parte de Dios. Y yo de verdad quiero que seamos una iglesia de la cual el Señor nos vea y diga, así como mi hijo David, ustedes son hijos conforme a mi corazón, porque tienen el carácter de Cristo formado en ustedes. Si estás en una prueba, no pelees solo, no pelees sola. Somos una familia de la fe para acompañarnos, para escucharnos. Si sentís que hay debilidad en tu corazón, abrí tu boca. Juntos podemos fortalecernos en fe. Y de esa manera estar alertas para que el enemigo no haga lo que quiera con estas situaciones. ¿Vendrán pruebas? Vendrán. ¿Nos sacudirá la dificultad a nosotros? Claro que sí. ¿Sacudirán las pruebas a esta iglesia? Por supuesto que sí. Pero tenemos una confianza segura que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esa esperanza es una esperanza inquebrantable. Por eso quienes nos están acompañando a través de YouTube, animarles a esto. La prueba es una escuela para que tu carácter sea formado. Y quiero que lo entiendas en profundidad, porque de lo contrario, si no lo entiendes, cualquier circunstancia difícil te derrumbará, te tirará abajo
y no podrás salir de esos pozos. Es importante que veas la prueba con los ojos de Dios y entiendas de que el Señor está formando cosas en vos y que si te mantenés firmes, a su tiempo, Él te levantará, te restaurará y cumplirá su propósito a través de tu vida. Por eso es mi deseo que el Señor te bendiga con la vida de su Hijo, haga resplandecer el rostro de Cristo sobre vos y ponga en tu vida paz.